Buen día, jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar este curso de C++ en el que vamos a ir aprendiendo paso a paso los elementos de este lenguaje de programación y con el propósito pues que les ayude en los cursos de la universidad que ustedes están tomando. En este curso o en este inicio que estamos empezando el día de hoy, que estoy asumiendo que ustedes ya conocen los principios básicos de programación, aquellos conceptos de lo que son variables, de lo que son las estructuras básicas de programación, ¿sí? Las estructuras secuenciales, condicionales y los ciclos. Y es decir, todo lo básico que todo programador debe de conocer. Y vamos a enfocarnos precisamente en aprender el lenguaje. Una de las cosas que quiero también aclarar aquí es que vamos a ir aprendiendo no solamente el lenguaje, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, sino que también vamos a ir aprendiendo sobre las buenas prácticas de programación. ¿Sí? Esto es con el propósito de que pensemos que nosotros pertenecemos a un equipo de trabajo que es el que también puede llegar a leer nuestros programas o modificarlos. Y estos deben ser lo más legibles posibles, que puedan ser leídos fácilmente y comprendidos, de tal manera que las modificaciones de esos programas pues sea mucho más fácil. Para iniciar, pues quiero mostrarles aquí este programa al que yo le he llamado plantilla, porque este programa lo voy a estar utilizando para iniciar los demás programas que yo esté utilizando. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo ahorita lo he creado y en este bloque de instrucciones que empiezan aquí en la línea 1 y termina en la 6, donde es un bloque de comentarios. Los comentarios en C++ podemos escribirlos utilizando este símbolo, el símbolo de la plequita, donde cada una de las plequitas se me va a dar una línea de comentario. Cada una de estas líneas que yo tengo acá, esta línea por ejemplo, la número 1, que es donde yo empiezo, es una línea en blanco que solamente la utilicé como para darle claridad al texto que yo quiero escribir. Eso es algo que tenemos que ir aprendiendo sin abusar también. Es decir, una línea basta como para separar el margen superior del texto que yo estoy iniciando aquí abajo en la línea 2. Y una sangría también después del símbolo de la pleca para poder escribir el texto que yo quiero. Entonces, un programa es conveniente que me diga al inicio cómo o qué es lo que ese programa está destinado a hacer, cuál es el propósito del programa, para qué sirve el programa. ¿Sí? También vamos a incluir el autor del programa y vamos a incluir la fecha. Aquí tengo la fecha y la hora de este momento que estoy grabando este video. Ustedes lo pueden ver ahí. Y les puede servir también de referencia para saber la antigüedad que tiene este video. Entonces, en este caso, vamos a poner aquí el programa, el propósito del programa. El propósito de este programa, como les digo, es de ir conociendo el lenguaje y para eso vamos a hacer un programa que me ayude también a conocer las operaciones básicas de matemáticas. Operaciones matemáticas básicas, como las voy a codificar en C++. Entonces vamos a escribir el propósito del programa. Vamos a utilizar los operadores de C++ para
la suma, resta, multiplicación. Ok, aquí tengo problema yo con mi teclado. Vamos a ponerle teclado latino. Multiplicación y división. Vamos a utilizar otra línea para que no tengamos que hacer la línea muy larga y tener que estar trasladándonos hacia la derecha para trabajar. Entonces dice utilizar el operador de C++ para la suma, resta, multiplicación y división de dos números enteros. Una cosa importante que tengo que decirles es que la ortografía es una de las cartas de presentación que tiene todo profesional. Profesional con mala ortografía ya da una muy mala impresión. Da la impresión de ser una persona descuidada, una persona que no lee. La persona que no lee, pues obviamente no estudia y no se actualiza de las cosas que salen en su carrera. Eso dice mucho de ustedes, por tanto, les exhorto a que siempre utilicen una buena ortografía. Además, en los programas que nosotros hacemos, nosotros les damos o le mostramos mensajes al usuario del programa y estos pues también deben de ir con una muy buena ortografía. Entonces, en este caso, ya le puse escrito el propósito del programa. Voy a agregarle una nueva línea de comentario, más que todo por claridad. ¿Sí? Entonces, yo estoy utilizando aquí líneas en blanco, más que todo para eso, para darle una mayor claridad a lo que yo escribo, ¿sí? Para que sea más fácil de leer. Recuerden, ese es uno de los propósitos que también estamos tratando de lograr con estos videos. Al inicio, después de los comentarios, miren, sigo con... cuando les dije que no abusáramos de los elementos es decir, hay quienes le ponen aquel montón de espacios, líneas adicionales que en lugar de favorecer la lectura, más bien la entorpecen porque hacen que el programa sea mucho más largo. Voy a cerrar esta ventana de terminal. Entonces, miren, yo ya tengo que cerrar esa ventana cuando esto puede leerse en un número de líneas mucho más pequeño. Ahí basta con una. Aquí separémoslas porque son líneas que me indican dos cosas diferentes. Si hubieran más líneas include, pues ahí sí, podríamos poner, digamos, otra línea, digamos, una biblioteca de matemáticas, ¿vale? MathH. Miren, yo pues estoy usando el Visual Studio Code para crear mis programas. Una de las cosas pues que a mí me gusta de eso, si ustedes se fijaron de este codificador, es que una vez que se tienen instaladas las extensiones correctas, el programa me va dando esas ayudas para poder escribir el programa, ¿vale? No sé si se dieron cuenta, yo escribí, miren, de que yo le doy al símbolo de menor que, me aparece una lista de elementos que yo podría utilizar. Muchas de ellas son bibliotecas donde existen elementos que yo podría utilizar en el programa. En este caso podría utilizar el mat y simplemente le doy a la tecla tab y selecciona y ya me termina de escribir en la línea. Ok, ahora bien, aquí tenemos esta instrucción. Como les decía, el include y el using son dos tipos de instrucciones diferentes. Entonces, estas dos que son include, pues las dejamos juntas, pero la siguiente que es un using, pues la separamos. Esta instrucción lo que me ayuda a mí es a utilizar los nombres, especialmente de las instrucciones de entrada y salida, ¿sí? Que me provee
C++ y especialmente esta biblioteca para poder utilizarlas en mi programa. Más adelante pues ustedes podrían profundizar más en estas instrucciones especialmente. Ahora bien, todo programa en C++ lo vamos a crear con esta función, la función main. Vamos a crearla con un tipo int. Esto es un tipo de datos int. Y vamos a agregarle este return 0, que indica pues que la función va a retornar un valor. En este caso vamos a retornar 0. Esta función main pues es donde realmente nosotros vamos a escribir nuestro código principal en C++. Todo programa en C++ requiere que exista esta función porque es a partir de ahí donde el programa va a ejecutarse. ¿Okay? Entonces, como dijimos ahí arriba, vamos a crear un programa para sumar, restar, multiplicar y dividir. Es importante, y eso lo podemos tratar en otro video, que entendamos que todo programa debe ser analizado. Debemos como programadores estar seguros de lo que el programa quiere. ¿Qué es lo que el usuario me está pidiendo que el programa tiene que hacer? Entonces, en este caso, el análisis pues, puede ser muy sencillo. Yo podría hacerlo rapidito y terminar y ya. Pero un análisis, para hacer un ejemplo, un análisis podría ser, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, un programa que me haga 4 operaciones. Entonces tenemos que, ahí puedo dividir el problema en 4 partes. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, bueno, ¿cómo se calcula la suma? Entonces la suma se calcula con el operador más. Entonces ya obtuve y voy a necesitar 2 enteros. Los 2 enteros que estamos sumando, pues, son los que me van a servir para calcular. Igual con la resta, la multiplicación y la división. Entonces ya he definido yo cuáles son los operadores que voy a utilizar. Esto parece algo sencillo, parece muy obvio por la naturaleza del programa. Esto es algo que nosotros hemos visto desde la primaria. Pero esto es un análisis. El análisis es lo más importante. No es tanto la codificación del lenguaje, sino el análisis. Una vez que usted tiene el análisis de un problema, usted podría hacerlo en cualquier lenguaje de programación. Y entonces eso es la parte importante. En este caso dice, voy a hacer las operaciones con 2 números enteros. Voy a hacer este programa con 2 números enteros constantes. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo que definir, si son constantes, tengo que decir pues que son constantes. Miren. Y el tipo. Voy a decirles que son 2 constantes de tipo entero. Y ahora voy a ponerles nombre. Algunos podrían decir, pongámosle A y pongámosle B. Sin embargo, tenemos, jóvenes, que acostumbrarnos a que los nombres o identificadores que nosotros le utilicemos para las variables sean nombres significativos. ¿Y qué significa que sean significativos? Significan que el nombre me diga qué es lo que está guardando la variable. No solamente poner A, poner B, poner C, sino que me diga exactamente qué es. Esa es una forma en la que el programa está autodocumentado. Y es más fácil de leer y entenderlo porque no tenemos que ir a averiguar qué hace esa variable, correrlo y gastar un tiempo que podemos usarlo para avanzar en otra cosa. Entonces aquí le digo que mi constante, vamos a ponerle entero, podemos utilizar entero 1, podemos utilizar ese nombre, entero 1. Y vamos a decir que tiene un valor de 5, ¿sí? Miren, aquí recuerden que este operador es un operador de asignación. En esta operación yo estoy diciendo que la variable entero 1 va a tomar el valor de 5.
podríamos, bueno, aquí también puedo continuar cómo voy a definir el otro entero. Pues vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle que entero 2 es igual a, no sé, a 4. Entonces, ya tenemos definidas dos constantes. Vamos a definir ahora las variables donde voy a guardar mi resultado, ¿sí? Entonces, para eso voy a definir 4 variables. Entonces, aquí podemos hacerlo de esta manera. Int suma igual 0. Int no. Si son del mismo tipo, puedo definir las variables en una sola línea separados por coma. Entonces puedo hacerlo de esta manera. Resta igual a 0. Multiplicación. Aquí no usamos acentos. Cuidado con eso. Aquí la ortografía al momento de las identificaciones, ahí sí tenemos que olvidarla, ¿sí? La ortografía la utilizamos para los propósitos, para hacer descripciones de los propósitos, hacer la documentación en comentarios o para los mensajes que estamos utilizando para el usuario. Al momento de usar identificadores, ahí la ortografía la vamos a dejar a un lado. Miren, estoy separando. Miren las separaciones que yo estoy haciendo acá. En el igual, que podría llamarse que es un operador binario, es decir, que tiene dos elementos, uno a la izquierda y uno a la derecha, estoy separando los elementos con un espacio. Después de la coma, también utilizo un espacio, ¿sí? Con cada uno de los elementos. Estoy utilizando la coma para hacer esa división. Entonces, y miren, de esta manera yo estoy definiendo o estoy declarando 4 variables. Quiero hablar sobre por qué estoy asignándoles un valor de 0. Miren, para poder ver los valores de una variable vamos a utilizar la instrucción cout y utilizar estos operadores, el signo de menor, para separar qué es lo que vamos a ver. Entonces, miren, yo voy a decirle que me muestre el resultado de o el contenido que hay en cada una de las variables que yo acabo de definir. Entonces, voy a hacerlo de esta manera. Miren, entonces hago esto para que sepan por qué estoy inicializando las variables con un valor 0. Es posible que también no me aparezca nada aquí. Ahorita pues división. Solamente aquí no estoy haciendo ninguna operación. Miren, estoy diciéndoles que debemos de guardar la ortografía. Estos comentarios son los que van a salir al usuario de forma textual, ¿sí? Entonces, estos son los comentarios que sí debemos de tener el cuidado de guardar una buena ortografía, porque es lo que va a ver el usuario. Miren, ahí me está dando resta. Esto ya son características del editor de texto. Miren que me está dando, miren aquí, el nombre de la variable. Como yo ya la definí ahí arriba, entonces ya me lo pone como parte de los elementos que yo podría utilizar en esas listas de elementos. Entonces yo simplemente utilizo la tecla de Tab para que el programa mismo me sustituya, que es lo que yo quiero. División, miren, ahí está. Miren que este programa, así como está, únicamente me va a mostrar los valores iniciales. Voy a quitar esto. De esta manera no se asignan los valores, no se asigna el valor de 0.
pero sí se crean las variables. ¿Qué hace esta instrucción? Esta instrucción lo que está haciendo es declarando las variables. Le está diciendo al programa que vamos a utilizar 4 variables con esos nombres y que esas variables van a ser de tipo entero. ¿Qué sucede en la computadora? Se va a crear en la memoria RAM de la computadora esos 4 espacios, ¿sí? Pero la asignación de estos espacios muchas veces incluye los datos que ya estaban ahí dentro de la memoria. Entonces, miremos, vamos a correr el programa, yo le voy a dar F6. Y miren, aquí está, miren. Me está mostrando, aunque me los deja pegados, vamos a decirle que los separe. Vamos a utilizar esta instrucción en L para que me haga esa separación, me muestre los resultados línea por línea. Y podamos verlo mejor claramente. ¿Ok? Vamos a darle F6 nuevamente. Y ahí tenemos los resultados en la parte de abajo. Miren que no he hecho ninguna operación. Absolutamente ninguna operación. Lo único que he hecho en este programa es definir mis dos constantes, mis dos valores enteros, definir 4 variables, les he dicho que son enteros, y lo único que estoy haciendo es mostrando la salida o viendo el contenido de las variables que yo declaré. Eso es todo lo que estoy. La pregunta es, ¿de dónde salieron estos valores? Estos valores, si yo tuviera que estar haciendo operaciones con estos valores en este momento, corro el peligro de que me incluya estos valores para hacer esas operaciones. ¿Sí? Eso en el pasado a mí me dio problemas en alguna par de ocasiones. Por eso vamos a inicializar siempre las variables que definamos. Podría ser de que esto lo haga en el momento de que lo use y que pues ahí mismo haga la... Pero hay que asegurarnos de que al momento de crear una variable, inicialicémosla con algún valor. Especialmente pues 0 es el estándar. Hay otras ocasiones que dependiendo el uso que le demos a la variable podemos inicializarla con otros valores. Si yo vuelvo a correr este programa, miren, podemos ver de que ya están todos inicializados en 0. Aquí lo podemos ver. ¿Sí? Muy diferente a los resultados que teníamos al inicio. Entonces ese es el cuidado que debemos de tener. ¿Por qué? Porque C++ es un programa, un lenguaje de programación que utiliza directamente la memoria de la computadora y pues ella simplemente asigna los valores y no es que los borra, simplemente asigna el espacio y si en ese espacio ya había algo, entonces lo va a tomar. Ese es el cuidado que debemos de tener. Otra cosa que es importante aquí es el hecho de que estos espacios que yo tengo acá, yo al momento de crear la función main, yo inicié a escribir después de la llave. Las llavecitas que están aquí me están indicando dónde inicia y dónde termina esa función. Entonces todo esto que yo he escrito aquí pertenece a esa función. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le puse esta sangría? Esta sangría tiene el propósito de darle también mayor legibilidad a nuestro código. Siempre que nosotros iniciemos o empecemos a escribir una función o una estructura de las que hemos estado hablando, digamos el if, el else, el do, el while, el for, o alguna función nueva que podamos estar utilizando,
vamos a agregarle este espacio. ¿Qué es una sangría? Una sangría son una serie de espacios, ¿sí? Que tienen el propósito de darle mayor claridad. Dentro de esta instrucción, pues hay un solo nivel de sangría. Todas las instrucciones que he escrito tienen el mismo espacio. Miren la cantidad de espacios. Si puedo ver bien ahí, son 4 espacios. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Y todas las líneas guardan esa alineación. 2, 3, 4. ¿Sí? Entonces, miren, yo aquí siempre hay quienes pues lo empiezan acá. Estaría bien. Lo importante es ver también dónde termina. ¿Sí? Entonces aquí el Visual Studio Code me marca dónde empieza aquí la llave y dónde termina. Está indicándomela con ese cuadrito. Y me está dando esta línea que me dice que esta llavecita está terminando el bloque de la función int main. ¿Sí? Entonces, de esa manera, yo voy escribiendo un lenguaje, un programa que es más fácil de leer que si no tuviera todos estos elementos. ¿Sí? Entonces, vamos a continuar escribiendo nuestro programa. Una de las cosas también, yo no sé si se han fijado, es que digamos, cuando yo estoy dentro de la main y yo quiero una nueva línea, una nueva instrucción, al momento, si yo lo hago aquí, por ejemplo, estoy al final de esa línea, al darle enter, el programa ya me da automáticamente una línea nueva con la sangría respectiva, ¿sí? Con la sangría respectiva, ya me lo da el programa. ¿Sí? Entonces podemos usar esa característica para no tener que estar nosotros con la barra espaciadora, ¿sí? Entonces, voy a darle 2 para poder escribir la nueva instrucción. Las instrucciones, ya ahorita lo que voy a hacer es escribir la operación para la suma. En algunos casos, algunos programadores como se ha dividido el problema en problemas más pequeños, entonces van programando, ¿verdad?, cada uno de esos elementos en lugar de hacer todo el programa de una sola vez. Eso algunos programadores lo hacen, van obteniendo cada resultado y en medida pues que resulta esa parte, pues empiezan a implementar el siguiente y así hasta obtener el programa completo. Eso es una forma en que algunos programadores pues trabajan. Podríamos ir trabajando nosotros de la misma forma. Vaya, por ejemplo, la suma. Voy a escribir suma. Voy a decir que suma va a ser igual a entero 1 más entero 2. Como ya habrán visto, para hacer una suma utilizo el operador, la crucita, ¿verdad?, más, que la que nos enseñaron allá en la escuela. Entonces, bueno, ya vemos la operación, podemos verificar si eso funciona. Vamos a darle F6 y podemos ver aquí abajo. Voy a limpiar la consola terminal, voy a volver a correrlo y puedo ver aquí los resultados. Suma es el único valor que yo estoy calculando. El resto de los valores, como resta, multiplicación y división, siguen en cero. Siguen en cero. Porque no he hecho las operaciones respectivas para esa variable. Entonces yo podría ir haciendo así cada uno de los resultados, ir haciéndolo uno por uno, correrlo y ir implementando el siguiente para irme asegurando de que los resultados son los correctos. Pero aquí ya sabemos que son operaciones básicas, creo que ya entendieron el mensaje, entonces yo voy a escribir las instrucciones que siguen. Bien, yo voy a hacer este copiado acá.
copiar y pegar instrucciones que ya están hechas, pues es como se llama, una práctica muy común en los programadores, ¿sí? Pero puede ser peligrosa en algunos casos. En este caso, pues solamente estoy haciendo copia de una línea, división. Entonces es muy difícil que me llegue a equivocar. No, miren, ya hay un error aquí. Ya me fijé que hay un error acá. Miren, estoy dejando este operador acá para la multiplicación. Para la multiplicación el operador es el asterisco, ¿sí? Para la división vamos a utilizar este símbolo. Entonces ahí ya tengo las 4 operaciones básicas. Y eso, ¿verdad? Ahora vamos a ejecutar el programa. Y ahí podemos ver los resultados. Suma, resta, multiplicación y división. ¿Sí? La suma, miren, recuerden que estoy trabajando con estos valores constantes, 5 y 4. Entonces 5 más 4 es 9. ¿Sí? Estamos bien. Después la resta es 5 menos 4, que me va a dar 1. Estamos bien. Y luego dice entero 1 por entero 2 es 5 por 4, que me da 20. Estamos bien. Y la división me está dando que es un valor de 1. 1. 5 entre 4 es 1. ¿Sí o no? No, ¿verdad? Si nosotros vamos a nuestra calculadora y dividimos 5 entre 4, entonces nos da 1.25. Entonces, ¿qué está pasando acá? Ok, eso es algo que vamos a dejarlo en nuestro próximo video, donde vamos a seguir hablando de esas cosas. Ahorita tenemos pues ese problema, porque me da 1 y no me da 1.25. ¿Sí? Repasando, ¿sí? ¿Qué es lo que vimos en este programa? Vimos la escritura pues de comentarios. Los comentarios, jóvenes, también los podemos utilizar de esta manera, o no sé si los vimos. Miren, yo puedo quitar esto de aquí y utilizar la nomenclatura para bloques, que lo haría de esta manera. ¿Sí? Eso también es una forma en la que ustedes pueden escribir comentarios. Abro de esta manera y cierro de esta manera. ¿Sí? Entonces aprendimos a hacer estos comentarios. Hablamos de la correcta ortografía. La correcta ortografía para escribir estos comentarios. También dijimos que esto es con el propósito de darle mayor claridad de lectura a los programas para que cualquiera lo pueda entender. ¿Sí? Hablamos de las librerías, cómo las incluimos, de los estándares, de los nombres de los estándares que vamos a utilizar aquí en el cout y otras instrucciones de entrada. Miren que aquí me está dando un problema. Cout no está definido, pero si ya me lo corrió, ¿qué pasó? Ya me lo corrió, ya me dio resultado. Bueno, entonces son, no, ya lo corrí, ya está bien. Entonces, vimos cómo definir constantes, hablamos de las sangrías dentro de las funciones, dentro de las estructuras, cómo definir y escribir correctamente las variables que vamos a utilizar. Vimos por qué asignarles un valor inicial. Vimos las 4 operaciones básicas, ¿sí? Solamente tendríamos pendiente qué pasó con la división, ¿sí? Y utilizamos ya la operación de salida, cómo vamos a escribir una salida. Vamos a utilizar la operación cout. Vamos a escribir los comentarios
que lo vamos a escribir entre comillas. Vemos, escribimos la variable y la instrucción en L, que lo que hace es darme un salto de línea, ¿sí? Entonces, jóvenes, vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a continuar en la próxima lección y para resolver el problema con... Aquí yo cometí un error. Esta plantilla tenía que haberla salvado para poder estarla utilizando en próximos programas. ¿Sí? Aquí lo que tenía que hacer es salvar, guardar mi programa. Vamos a darle un Save As y vamos a escribirle, vamos a poner operaciones básicas. Miren, es lo que les estaba hablando de los nombres. Vamos a aplicarlo también a los nombres de los programas. Vamos a utilizar esta nomenclatura donde vamos a escribir, si vamos a escribir varias palabras para los nombres, para los identificadores, vamos a escribir mayúsculas y a partir de la segunda palabra vamos a escribir la inicial mayúscula de las siguientes palabras. Le damos salvar. Entonces ya tenemos aquí a nuestra izquierda los programas que se van guardando. Vamos a verificar que funcione nuevamente y ahí me está dando los resultados correctos. Ok, jóvenes, entonces lo dejamos hasta aquí por el momento y nos veríamos en el próximo video.